que alrededor del mundo se están haciendo constantemente investigaciones sobre fibromialgia y en distintos aspectos, todos ellos importantes y que se espera que en algún momento arrojen más información que nos permita hacer un mejor y más certero diagnóstico. Bueno, entonces, estos aspectos de la investigación que se están desarrollando en este momento son tan diversos que se espera que alguno dé, digamos, resultado. Por ejemplo, se investiga la resonancia magnética funcional, que es cómo está trabajando el cerebro en los momentos de los distintos estímulos, el índice de masa corporal, si estaría relacionado, y sabemos que cuanto más sobrepeso, mayor dolor, mayor problema. Variabilidad del ritmo cardíaco, sabemos que algunas personas, digamos, por el estado de estrés, pierden la adaptación cardíaca a las situaciones de estrés, entonces están como siempre en un estado de alerta, pero no pueden responder a una situación extra de demanda. Si hay asociaciones genéticas, que se han visto unas cuantas, pero que ninguna es específica de la fibromialgia, se buscan marcadores serotoninérgicos, y acá tenemos algunos y que no son solo serotoninérgicos, y se ve que hay alteraciones, pero que se encuentran también en otras enfermedades, entonces no podemos atribuirlos solamente a la fibromialgia, con lo cual no son específicos. Las anomalías musculares, que si hay poco o mucho, digamos en general poco desarrollo, por ejemplo, la falta de músculo por sedentarismo, va a facilitar que cualquier pequeña lesión produzca dolor. También se estudia la morfología, o sea, la forma de los músculos, sobre todo en la zona del cuádriceps, a través de biopsias. También se hacen biopsias de nervios pequeños y se ve que tienen capilares disminuidos, ¿no? O que hay engrosamiento de esos capilares, que las mitocondrias, que es por donde respira la célula, es como el pulmoncito de la célula, también estarían, digamos, alteradas. Y también hay neuropéptidos, sustancia P, factor de crecimiento nervioso, un montón de elementos en el cuerpo que se ven alterados en pacientes con fibromialgia. Lo mismo que en los mastocitos de la piel, la melatonina, la CTH y el cortisol, pero lo que es importante que sepan es que aún no hay cantidad de ensayos suficientes y muestra de población suficiente que nos hable de un marcador específico para la fibromialgia. Pero quería dejarlos tranquilos, que se está investigando y que todos estamos al tanto, que estas investigaciones están publicadas en los servicios web para médicos, y que, bueno, en algún Conseguimos otro momento audífono, a ver si vamos a dar vamos a tener algún resultado. Bien, continuamos entonces. Lo importante que también quería decirles a los pacientes para su tranquilidad es que sí ya está demostrado que la fibromialgia no es un síndrome somatomorfo. ¿Qué quiere decir que es un síndrome somatomorfo? Que es un trastorno que se diferencia, el síndrome somatomorfo, de los trastornos psicológicos, porque hay una afectación física en ausencia de enfermedad médica diagnosticable. Lo que ya se sabe es que la fibromialgia no es solo de causa psíquica, es todo el organismo el que está involucrado, ¿no? Y que lo que se dice desde el punto de vista de la psiquiatría es que serían descargas corporales de sentimientos inaceptables para el paciente y con amplificación de las sensaciones fisiológicas normales distorsionadas por un
aumento de la conciencia, sensibilidad y atención selectiva. ¿Qué quiere decir esto? He tenido la oportunidad de ver pacientes, por ejemplo, que tienen alguna beta artística. Nos es fácil entender que el paciente con una beta artística tiene un aumento de la sensibilidad, de la atención selectiva con respecto de su arte, aumento de la conciencia de su relación con ese arte, y eso nos es aceptable. Bueno, el paciente con fibromialgia es como si fuera un artista que está muy consciente de su propio cuerpo, y eso hace que la percepción de esas descargas corporales sea mayor. Esto no es digamos, un trastorno psiquiátrico, y puede tratarse esta atención focalizada en el organismo de distintas maneras a través de la terapia cognitivo-conductual. Bueno, acá está sin traducir, pero yo se los voy a leer. Perdón, no sé qué pasó. Sí, acá. ¿Ahí está bien? No. Las situaciones que ocurren en una... No sé por qué no se deja ver. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Bueno, las situaciones que podemos ver en la fibromialgia tendrían que ver con un estado de neuroinflamación a nivel central en el cerebro, a raíz de distintos motivos, entre ellos una lesión traumática del cerebro, un ACV, por ejemplo, o una lesión a nivel de la espina de la médula ósea. También pueden tener como antecedentes situaciones de cirugías mayores, ya sea de tórax o una amputación, por ejemplo, situaciones graves para el organismo de la persona que tiene este problema. Tratamientos con drogas como quimioterápicos, como tratamientos antivirales, el uso de opioides crónicos, terapias de tipo inmunológico. También enfermedades autoinmunes, por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus, el Sjögren, la esclerosis múltiple, son también antecedentes para desarrollar una fibromialgia. Y también lo son otras condiciones como la artrosis, el cáncer y las infecciones virales. Y dentro de las infecciones virales se ve que muchos de nuestros pacientes tienen antecedentes de haber tenido mononucleosis, Epstein-Barr, hepatitis y distintas herpes, herpes incluso tipo 1 y tipo 2, no solo zóster, que los llevan a un estado de neuroinflamación, de lesión del nervio, y esto va a producir cambios vasculares, ¿no?, en el organismo y en el cerebro, activación de las células que hasta ahora se pensaba que solo alimentaban a la neurona, como las células gliales, pero que hoy se ve que tienen digamos, un poder de acción neuronal, no solo de intendencia, sino también de transmisión. También a raíz de todo esto se van a producir mediadores de inmunidad a nivel de las células gliales del cerebro y infiltrado de células inmunes a nivel cerebral. Esto, ¿para qué lo digo que parece tan específico? Para que el paciente sepa que algo pasó en algún momento en su estructura cerebral que se hizo mucho más, como más sensible. Es como si se hubiera desarrollado un pellejito del dedo, esas cosas de que toca con todo, todo me roza, bueno, pero a nivel central. Y eso va a producir determinados efectos adversos para la persona.
en el cerebro, como la neurodegeneración, o sea, se ha visto que hay en los pacientes con dolor crónico de todo tipo, no solo fibromialgia, una pérdida de sustancia gris a través del tiempo. Es como que su cerebro envejece más rápido que el de una persona que no tiene dolor crónico. Que se produce dolor crónico, en general en todo el organismo, y alteraciones cognitivas. La persona siente ese estado de bruma, de dificultad cognitiva para prestar atención, para recordar, para mencionar palabras que nosotros conocemos como la ahí se me fue la palabra, fibrofog, la niebla de la fibromialgia. Entonces, como resumen diríamos que en un dolor agudo, con un estado emocional particular, se va que haya tenido una injuria previa, una situación de estrés y factores genéticos propios del individuo y ambientales de lo que él puede percibir como falta de cuidado o no suficientes, y factores psicológicos como ser una persona ansiosa, por ejemplo, hacen que un dolor agudo vaya a transformarse en un dolor crónico. Esto es para, digamos, tratar de que el paciente entienda que nosotros comprendemos que algo le pasa, que no es como muchos pacientes dicen, me dijeron que no tengo nada, que vaya al psiquiatra. Algo está pasando en su cerebro, pero bueno, estamos en estudio y todavía la medicina está sabiendo qué pasa, pero no sabe cómo arreglarlo de la noche a la mañana. Sí, con tratamientos que son prolongados y que muchas veces el paciente se le dificulta continuar. Bueno, esto lo voy a hacer breve. En esa situación de lesión se produce la liberación de unas ciertas sustancias que hacen esto que les estaba diciendo, que progrese la formación de nuevas sinapsis, sobre todo en el sistema nervioso simpático, perdón, que es nuestra primera defensa ante las situaciones externas. Esto que uno dice en los animales se le pusieron los pelos de punta, a nosotros a veces también tenemos erección pilosa, aumento de presión, cambio de temperatura, todo eso es una reacción del sistema nervioso simpático, que producen alteraciones de dolor neuropático, de sentir que este tacto es más intenso que el habitual, o de sentir que simplemente tengo dolor sin estímulo. Eso se hace porque ese sistema nervioso simpático que yo les decía, que es nuestra primera defensa, está tan activado en algunos momentos de la vida que se altera, ¿no? Y al alterarse, altera lo que recibe los neurotransmisores que se liberan, ¿no? Es un estado de estrés y alostasia del sistema nervioso simpático. Lo han demostrado, por ejemplo, el doctor Martínez Lavín a través de la variabilidad cardíaca. Lo podríamos definir como un intento fallido de nuestro principal sistema de adaptación, que es el sistema nervioso autónomo, para acomodarse a un medio que a ese sistema y a esa persona le parecen hostil. Lo cual no quiere decir que lo sea, sino que con las defensas que yo tengo, para mí eso es mucho. Esto viene a colación de la charla que tuvimos la semana pasada, de que todos somos diferentes, y que entonces reaccionamos de diferentes maneras. ¿Esto por qué lo digo? Porque el paciente con fibromialgia siempre está diciendo que el otro puede, ¿no? Y yo no puedo. Bueno, es que su situación, su condición y su estructura son diferentes a la de la otra persona. Esa otra persona vive en esa situación sin que le sea estresante,
pero el paciente con fibromialgia, o porque tiene pocos recursos, o porque los tiene agotados, y generalmente los tienen agotados porque han sido, como ellos dicen, muy luchadores y muy activos y muy presentes en todas las necesidades propias y de todos en la vida, se le han agotado los recursos y en este momento no puede acomodarse a una nueva demanda. ¿Por qué? Porque los receptores que tienen que ver con los sistemas de defensa y digamos, lo que tiene que ver con la adrenalina, que se libera en los momentos agudos, están alterados, están disminuidos. ¿Cuáles serían esas situaciones en la vida cotidiana? Porque siempre pensamos en situaciones extremas, pero a veces son cosas de la vida cotidiana. Hambre. Parece que eso solo pasara en lugares carenciados, pero hay personas en nuestro medio que hacen dietas muy estrictas para conservar o bajar de peso. Las pacientes que tienen anorexia, por ejemplo, también tienen estrés crónico por esta causa. Situaciones propias de estrés crónico, como estar conviviendo en situaciones familiares tóxicas o en un lugar laboral para el que no estoy preparado o que me causa disgusto y no me puedo adaptar. Cirugías que, como dijimos, cirugías grandes, infecciones graves que haya tenido la persona, hígado graso de determinado nivel, problemas renales, situaciones de resistencia a la insulina. Muchos pacientes prediabéticos suelen tener dolor neuropático hasta 5 años antes de que se presente la diabetes, y hay que investigar bien si esto que el paciente está teniendo clasificado o diagnosticado como fibromialgia no tiene alguno de estos orígenes. Una hepatitis previa, como dijimos antes, las virales, la diabetes misma, un divorcio, que no es una enfermedad, pero es una situación traumática, y en general mal resuelta lleva a un estrés crónico, accidentes, pérdidas laborales, pérdidas de una persona querida. Todos estos son estresores comunes que tiene cualquier persona, y que al hacer, digamos, al producir una situación de estrés constante, disminuye los glucorreceptores. Entonces la persona no puede reaccionar a una nueva situación de estrés, está disminuido, está vulnerable, ¿no? Y este punto acá, sería un vínculo entre el trastorno de estrés postraumático, la psicopatología y la fibromialgia, porque en esas situaciones de estrés postraumático también se alteran los glucorreceptores, lo mismo que en la fibromialgia y en algunas enfermedades psicopatológicas, como por ejemplo la ansiedad y la depresión. Ahora, yo me pregunto, ¿una persona con 10 años de dolor crónico no tiene derecho a estar ansiosa y deprimida? En el momento que uno lo ve, uno no sabe si esta es su característica de personalidad, el rasgo de personalidad, o si es una situación en este momento. Pero debo considerar ambos aspectos. En resumen, en personas vulnerables al estrés psicofísico sostenido se genera una resistencia relativa de a glucocorticoides por desensibilización de los receptores a glucocorticoides. O sea, ¿de qué les sirve esto a los pacientes? Es para saber que sabemos qué le pasa. El asunto es ahora ver cómo hacemos para que esa persona trate, si no puede cambiar su situación, de que le haga menos respuesta, le produzca menos respuesta de estrés a aquellas situaciones en las que vive. Por ejemplo, he tenido algunos pacientes que durante la pandemia, al estar en un entorno, digamos, de su propia casa, protegidos, sin apuros, sin tiempo,
tenían, digamos, más o menos resuelta su situación económica, o sea que no tenían demandas externas, les desapareció el dolor sin medicación. Ahora, ¿puede esa persona vivir sin ningún elemento estresor y sostenerse? Hay quienes sí, porque tienen una situación socioeconómica que se lo permite, pero aquel que tiene que trabajar para vivir tendrá que aprender cómo lograr hacerlo con la menor cantidad de estrés posible. Entonces ahí se necesita un aprendizaje y una adaptación a lo que le toca vivir. Esto que toda la psicología moderna dice que hay que terminar queriendo aquello que uno no puede evitar porque es la única manera de que no me destruya, ¿no? Entonces habrá que trabajar en eso. Bien, yo siempre digo que tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe, ¿no? O sea, tanto siente malestar, dolor, disgusto la persona que al final se le altera el organismo. A los 3 meses de estar en una situación como las que venimos describiendo, se producen cambios funcionales a nivel de las estructuras cerebrales. Hay mayor actividad simpática, que es la que nos mantiene despiertos y activos durante el día, pero que si queremos irnos a dormir no nos deja irnos a dormir. Aumenta la producción y liberación de mediadores proinflamatorios en el cerebro y la comunicación glial neuronal se hace más, digamos, activa. Por eso que a estos pacientes se les da antiepilépticos o algún tipo de antidepresivos que disminuyen la actividad neuronal, como la amitriptilina. Hay desorden de sensibilización central a los estímulos de dolor y depresión. ¿Por qué? Porque la persona está como atacada, se siente atacada por la realidad constantemente y está constantemente en estado de alerta, con lo cual cierra un circuito, ¿no? Es un mecanismo progresivo y autoperpetrado por esto cuando los pacientes son inadecuadamente tratados. ¿Y cuándo son bien tratados? Cuando el paciente forma parte del tratamiento y lo entiende. Porque el tratamiento está en todos los algoritmos que hay para el médico sobre cómo tratar a un paciente con fibromialgia. Pero cuando el paciente se dice que es un guerrero, un luchador, que va a librar una batalla contra la enfermedad, no nos ayuda, porque él sigue en este estado de hiperactividad simpática, a través de su postura ante la enfermedad. Y hay que mostrarle que no es lo que más le conviene, que lo que tiene que hacer es poder manejarse con eso. Y finalmente tenemos acá que lo que le hace mal al paciente es vivir asustado por lo que le pasa, aumentando este estado que hablábamos de hiperalerta. Entonces, en algún momento tendrá que aprender a usar otras palabras, tendrá que aprender a usar otros conceptos, como dejarse llevar y entender la realidad hacia donde lo guía, como esto que dicen de surfear la ola para poder salir adelante. Hay tratamiento tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista medicamentoso. Bien. Acá lo único que les quiero mostrar es que hay veces que el paciente dice, me duele todo el lado derecho, ¿no? Y a veces el médico dice, no puede ser, pero lo que sucede con estos pacientes es que tienen una afectación en la parte del cerebro que, como la que tienen los pacientes que tienen un ACV, ¿no? A nivel medular, y entonces le da dolor en todo el cuerpo. Es verdad lo que dice, pero hay que relacionarlo con el lugar de compromiso de la lesión. Un estudio doble ciego contra placebo mostró que las personas con fibromialgia tienen también
este tipo de dolor ante la inyección de norepinefrina. Esto se hizo como investigación, esto no es para reproducirlo, ¿no? Pero que está comprobado. Entonces, es así. ¿Qué otros dolores mantiene el sistema nervioso simpático? La fibromialgia no es el único. Las neuralgias, como la neuralgia del trigémino, por ejemplo, el dolor de miembro fantasma en los pacientes amputados, el dolor regional complejo, el síndrome miofacial, las neuropatías metabólicas como las de la diabetes, el herpes zóster, como dijimos antes, y entre estos ubicamos a la fibromialgia, que es un dolor mantenido por el sistema nervioso simpático, que en algunos casos se superpone con el síndrome miofacial, que es el codo de tenista, el codo de golfista, y determinados puntos dolorosos a nivel de el hombro. O sea, estos otros pacientes también tienen este tipo de dolor. Bueno, y ahora sí, entendiendo todo esto, veamos qué es lo que le pasa o qué síntomas tiene. Vamos solo a mencionarlo, pero fíjense que va desde alteraciones de la memoria, ojo seco, angustia, ansiedad, hipersensibilidad al ruido, adormecimiento y hormigueo en las extremidades, dificultades para respirar, dolor de espalda, dolor vaginal, rigidez matutina, cansancio crónico, pies calientes o fríos pueden darse por alteración vascular, dolor en las articulaciones, vejiga irritable, colon irritable, palpitaciones, hipersensibilidad al tacto, síndrome temporomandibular, ese que llamamos también bruxismo, depresión, dolor de cabeza, neblina mental, o sea, puede tener de todo. Esto es el arlequín de la medicina, simula cualquier otro síndrome, es, digamos, importante descartar todo lo demás y que el paciente lleve 2 controles anuales en vez de 1, porque sería muy triste tragarse que el paciente esté teniendo algún problema cardíaco y que lo atribuyamos solo a la fibromialgia. Todos estos síntomas están relacionados con niveles anormales de hormona del crecimiento, producción de citoquinas proinflamatorias, y lo que el paciente siente es un síndrome de enfermedad. Ahora que hubo tanto COVID y ahora que está habiendo tanta gripe, es bueno para los pacientes que le recuerden a su entorno que eso que están sintiendo ahora por estos cuadros virales es lo mismo que él siente permanentemente, ¿no? Por distintos estresores. Las vías de conducción y neurotransmisores para todos estos síntomas que mencioné son comunes, ¿no? O sea, se producen de la misma manera. Hay veces que en un síntoma de un tipo, al día siguiente de otro, y es difícil para el paciente soportarlo. Hay distintos grupos de pacientes con fibromialgia. La carga global que el paciente siente se determina por los síntomas que tiene, el estado de salud general, la fatiga que siente y el pensamiento catastrófico que siente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que sale de una internación prolongada por una operación o por cualquier otro motivo, su estado general va a ser peor que el que está digamos, circulando por la calle porque no tiene ese problema. O sea, va a tener un estado general que hace que sea más vulnerable y más susceptible de desarrollar una fibromialgia. Pero también lo hace más susceptibles el pensamiento catastrófico. ¿Qué es esto? ¿Vieron que hay personas con las que uno habla y que todo es negativo y que todo va a terminar mal y va a ser lo peor? Eso hace que esté liberando continuamente neurotransmisores de estrés. En algún momento de las charlas hemos visto que si yo me enojo por algo, un minuto, solo un minuto, libero adrenalina,
O sea, ¿qué es un minuto? Que entendí que no era problema y me baja el enojo. Pero un minuto estuve liberando adrenalina. A mi pobre cuerpito le va a llevar 6 horas hacer desaparecer esa adrenalina que liberé de la circulación. Y si yo soy una persona catastrófica, de pensamiento catastrófico, en 6 horas, ¿qué les parece? ¿Cuántas veces más voy a estar liberando adrenalina? Entonces, nunca se limpia del todo. Y después esa persona dice, tengo insomnio, me cuesta dormir. Sí, claro, pero si yo le pudiera determinar, usted en ese momento tiene una adrenalina que todavía no se limpió del organismo y no lo deja dormir. ¿Se entiende la concatenación de situaciones? Bien, según esto, hay 3 tipos de pacientes. Los que tienen puntuaciones altas en trastornos del estado de ánimo, dolor y disminución de la salud mental, los que tienen puntuaciones más altas en fatiga, dolor y salud física, y los que tienen las 2 cosas combinadas. Y a mí, ¿para qué me sirve esto como médico o como paciente? Para entender cuál es mi problema y poder hacer el tratamiento adecuado, ¿no? En todos tengo que hacer que el paciente se mueva, porque el ejercicio libera sustancias que contrarrestan las negativas del pensamiento catastrófico o del mal estado general. En todos tengo que hacerle bajar su nivel de alerta y hacerle comprender que, bueno, tiene que recortar la vida para tener aquellos estímulos que él pueda soportar, ¿no? Y desde ese lugar empezar a construir un yo puedo. Así que, bueno, vamos a determinar dónde predomina digamos, los síntomas, si a nivel mental o a nivel físico, y vamos a encarar el tratamiento contemplando estas diferencias. Hoy día ya sabemos que en los pacientes, después de una injuria que puede ser no dolorosa durante 10 a 20 días, hay un aumento de las células estas que hablábamos al principio de la microglia. Y si la reacción es en la médula espinal y más persistente, hay un aumento de la, perdón, acá no sé qué pasó, se fue para acá estamos, de los astrocitos, ¿no? Y esto también se produce en varios días. Acá estamos. Bien, disculpen que se escapó. Todo esto nos muestra los avances que ha habido en el estudio del sistema nervioso a nivel central en los pacientes con fibromialgia. Lo que sabemos es que cuando el flujo cerebral disminuye, se produce un cierto deterioro cognitivo. La velocidad de procesamiento de la atención, del recuerdo, de la palabra, de todos los pacientes son más lentas en los pacientes con fibromialgia, y ellos se dan cuenta, ¿no? Por eso nosotros les recomendamos que cada 3 horas se acuesten 10-15 minutos para que esa, digamos, alteración que se produce a nivel del cerebro central, que yo podría describirles dónde está, en las células paraventriculares del tercer ventrículo, etcétera, pero que lo importante es que se acuesten un ratito, descansen, despejen la cabeza para que el flujo cerebral central se reponga y pueda de esta manera el paciente responder mejor a las demandas. Esto es lo que nosotros le llamamos, por un lado, hacer actividad física en algún momento, pero en otro momento hacer reposo programado 15 minutos, no más allá de 3 horas. Y si mi malestar se presenta, porque yo me doy cuenta, cada 2 horas y media o cada 2, un poquito antes de cuando sé que me voy a sentir mal. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo tiene ciclos de alrededor de 3 horas de ascenso y descenso de su capacidad de respuesta. Esto estaría de acuerdo con eso. El paciente tiene que detectar
Ay, porque yo después de a la hora de la siesta siento una flojera. Bueno, entonces un rato antes, acuéstese 15 minutos. Y si puede dormir una siesta, mejor. Y si puede hacer un descansito de 15 minutos a media mañana y otro a media tarde, mejor. Le va a permitir llevar mejor el día. No es consejo de la vieja. Hoy día la medicina sabe por qué se producen estos problemas, ¿no? Cuando yo sé que tengo una alteración del flujo sanguíneo, bueno, si van al médico le puede hacer una prueba de tomar la presión arterial acostada y pedirle que se pare de golpe y medirle la presión arterial de nuevo y ver si hay una disminución tanto de la sistólica como la diastólica de 2 puntos o 20 milímetros de mercurio dentro de los 3 minutos de haberse parado, ¿no? Y si esto se comprueba, bueno, insistir en ese reposo que el paciente debe tener cada tanto. Y si es necesario y no hay antecedentes familiares de hipertensión, esto se puede medicar, ¿no? Para que el paciente tenga un flujo sanguíneo más adecuado. En general los pacientes con fibromialgia todos son hipotensos, pero no a todos le podemos dar medicación solo porque tengan el diagnóstico de fibromialgia y alguna vez presión baja. Hay que estudiar y ver si esto se produce. Bueno, se han hecho biopsias en los pacientes con fibromialgia y se ve que hay alteraciones, ¿no? No importa el detalle de las alteraciones, pero sí se ve. Las biopsias se hicieron a nivel de la palma de la mano. Hay que hacerle a un paciente con dolor crónico una biopsia de la zona más sensible que tiene, que son las manos, ¿no? Y también hay que tener el material necesario para hacer las determinaciones. Se han hecho, digamos, en distintos lugares y se ve que tienen alteraciones, pero no se puede decir que sean específicas de la fibromialgia. Hay que distinguir la fibromialgia del síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y esto se distingue por el tipo de duración, por la presencia de casos de febrícula, vespertina, sobre todo en estos pacientes de fatiga crónica, dolor de garganta y adenopatías palpables en el cuello. No me voy a detener en esto, pero es algo que debemos determinar. Bien. También hay superposiciones de síntomas similares como, a la fibromialgia, como son las polineuropatías de pequeñas fibras, esto que dijimos de fatiga crónica, y el síndrome de taquicardia postural ortostática. Hay que poder hacer el diagnóstico diferencial porque tienen implicancias distintas a futuro y tratamientos diferentes. Pero todas presentan el mismo tipo de dolor. Bien. Acá nos vamos a quedar porque vamos a seguir la próxima vez con tratamiento y a mí lo que me gustaría es poder hacer una actividad presencial en el hospital para los pacientes con fibromialgia que viendo estos videos puedan hacer preguntas sobre el video, no sobre su caso personal, porque eso hay que hacerlo en la consulta particular, en la consulta individual con el médico que lo atiende. Pero sería interesante ver si entienden la explicación que les damos. A nosotros esto nos parece, digamos, un gran avance, pero hay que transformar los conocimientos en práctica clínica para poder ofrecer una ayuda al paciente. Ahora vamos a dejar de compartir y vamos a conversar a ver qué les ha parecido. Bien. Mucha información toda junta, pero ustedes la pueden, como va a quedar el video circulando, ustedes la pueden ver, y yo ya tengo pacientes que los ven los videos y anotan lo que quieren preguntar, ¿no? Sobre lo que quieren preguntar para conocer qué es lo que les está pasando.
porque tal vez conociendo puedan darse cuenta de que tienen que bajar un cambio, tienen que andar más tranquilos, no pueden querer hacerlo todo, ni todo rápido, ni todo perfecto. Que bueno, hay veces que se acumulan ciertas cosas y ya habrá tiempo de hacerlos, pero el asunto es la paz interior que tienen que tener para no activarse así. Escucho. Los dejé mudos. Nos dejaste muda, doctora. Muchas gracias. Buen día a todos. Muy claro todo. Y a mí me está sirviendo para tomar conciencia real de que lo que me está pasando, aunque las personas que me rodean, hablo de familiares que a veces no entienden y se sienten impotentes al no poder ayudarte a mejorar, no te comprenden. Y a veces hasta te hacen sentir mal, porque dicen, ¿cómo no vas a poder? ¿Cómo? Y bueno, entonces estas charlas a mí me ayudan un montón a poderme tener más paciencia a mí misma, a entender que lo que me está pasando es real, porque lo estoy sintiendo, y bueno, y entonces ya no prestar tanta atención a los familiares que no te creen, que A la creen que validación externa. A la validación externa. sí. Bien, Gracias. si el mismo paciente no puede entender lo que le pasa, muchos médicos tampoco, la ciencia está trabajando tanto, ¿qué les pedimos a los pobres familiares? ¿No? Que no están en el tema y que encima, en la mayoría de los casos, nos tienen que reemplazar en las tareas que habitualmente uno realiza. Cuando está enfermo no la puede realizar, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer y para conocer y para tratar de entenderse y no vivirse como el del montón, acordarse de la charla de la semana anterior, de que somos seres únicos y tenemos que construir vidas adecuadas a esa característica que uno tiene, cualquiera sea, ¿no? O sea, me refiero a lo que hablábamos la semana pasada, características como el color de pelo y de piel, el que tiene piel más aceitunada tolera mejor el sol, el que la tiene más clara no lo tolera, los ojos, el que tiene los ojos más claros tendrá que usar anteojos oscuros en el sol, el que tiene los ojos negros no. Todo eso es mi situación personal, mi fenotipo se llama en medicina, y yo lo tengo que respetar, porque si vamos a un punto de vista más oriental, diríamos que este cuerpito que me tocó en el reparto, cuando decidí nacer, como dicen ellos, es el justo y necesario para que yo aprenda lo que tengo que aprender. O sea, no puedo querer vivir como otra persona. Tengo que vivir con mi envase, haciéndole a ese envase, rindiéndole el tributo de que me lleva por todos lados en el mundo y tengo que cuidarlo y tengo que atenderlo y alimentarlo y todo lo que precise para que si yo quiero hacer algo, lo pueda hacer, porque solo lo voy a poder hacer a través de mi envase, no de mi deseo. El deseo me impulsa, pero si el cuerpo no me lo permite, tal vez tenga que reconsiderar, recalculando, como dice ese, ¿no? Sí. No, recalculando si soy una 4x4 o un Citroën. Bueno, hay Citroën ahora muy desarrollados, yo me refiero al viejo, ¿no? O un Fiat 500. No vamos a poder andar por los mismos lugares, pero ¿por qué no vamos a andar? ¿No? Eso es lo que quiero que vean. Norberto, quería decir algo. Sí, Silvia, ya va. Sí. Norberto, ¿quería decir algo? Sí, sí. A ver. Es impresionante, doctora, y quería, ya que lo expuso de tal manera, si esto es privativo en sí del sexo femenino o masculino, ¿no? Porque uno atiende a personas que presentan dolores, contracturas, etcétera, etcétera, y que realmente no sabe si corresponde a síntomas de fibromialgia, ¿no?
porque son Bueno, bastante el generalizados en las dolor, articulaciones. el dolor agudo crónico, afortunadamente, digamos, se da en todos, en los hombres y en las mujeres. Los hombres tienen otra característica y fijan su atención en otras cosas. Y además están enseñados a tolerar el dolor. Y además es un placer cuando uno tiene un paciente masculino y le dice, tiene que caminar todos los días media hora a la mañana cuando se levanta, y lo hacen, lo hacen. Eso es para mí una gloria, y se mejoran. Y las mujeres, no hay caso, no las puedo convencer hace media hora. Tienen características totalmente diversas. Entonces, sí, puede ser una fibromialgia, pero además puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Y cuando el hombre se queja hay que prestar atención, porque está enseñado a no quejarse. Y la mujer está enseñada a contar todo lo que le pasa. ¿Mm? Silvia, quería decir algo. Una de las cosas que recuerdo de una oportunidad, usted dijo hace muchos años, que cuando éramos atendidos con un especialista, en principio que dejáramos que él nos revisara, nos indicara y viera lo que teníamos, que evitáramos hasta que no nos revisara y dara el diagnóstico de comentar fibromialgia. Porque si el paciente decía, voy a un especialista, le quiero explicar que tengo fibromialgia, chao, se terminó. El cardiólogo me hace el electro y se terminó. No la atiendo más, porque quiere decir que tiene de todo. Entonces usted dijo, díganlo, no es que hay que ocultarlo, pero tengan en cuenta de evitarlo hasta que el especialista le haga todo lo que corresponde. Entonces, ese era un punto muy lindo. Y otro punto que usted, que justamente la compañera dijo, la familia no nos cree. A mí me ha pasado. Pero lo que te pasa, ¿quién no lo tiene este dolor? Pero ¿quién no? Hoy en día, ¿quién no duerme? Pero hoy en día, ¿quién no tiene estrés? Entonces, es quién no tiene todo lo que usted dijo. Entonces, sacad esa fibromialgia porque no existe. Entonces, a mí me llevó un tiempito porque cuesta que el entorno, los familiares, quien tiene de grandeza. Pero, a ver, después asumí, yo no tengo que dar explicaciones a nadie. Y a mí, de última, sí me interesaría el ser querido, un familiar, que sepa, si me lo está preguntando, qué es lo que tengo. Pero si me comprende o no, ya está en ellos. O sea, yo no voy a estar insistiendo en que me comprendan, que me entiendan, que tengo. Pues yo no soy una pobrecita. Yo tengo este tema y, como usted me dijo, aprender a vivir y calidad de vida. Para eso estoy. Esto remite a eso que hablamos siempre, Silvia, y gracias por comentarlo. Yo voy a referir un caso de una persona que era muy conocida en una guardia por ir muy seguido, y durante un mes tuvo un dolor de espalda, y bueno, le daban distintos antiinflamatorios, pero nadie le hizo un electrocardiograma, y la señora murió de un infarto. Este es mi gran temor con los pacientes con fibromialgia, porque como, digámoslo en criollo, cansan a los médicos que nos atienden habitualmente, entonces obtienen menos Atención. digamos, o menos dedicación, porque bueno, ya se sabe que a este le pasa de todo. Esto es absolutamente humano. Esto es la fábula de Pedro y el lobo, ¿no? O sea, no sé si la conocen, Pedro lo mandaron a cuidar ovejas en la montaña y estaba aburrido y empezó a gritar, el lobo, y todos los leñadores dejaron lo que estaban haciendo y fueron a atenderlo. Y él se mataba de risa porque era una broma. Y lo hizo 3 o 4 veces hasta que un día gritó y nadie le dio bolilla y se lo comió el lobo, ¿no? Eso para hacerlo corto. Esto es lo que yo quiero evitar que le pase al paciente con fibromialgia, que sepa que la otra persona va a tener esa reacción, sea un familiar, sea un profesional, sea un amigo, y que entonces aprenda a darle a su enfermedad un lugar para atenderla o para hablarlo, pero no, digamos, sobrecargar a los que están alrededor, porque es un riesgo para él, que llegado el momento no
no se lo, digamos, no se lo considere al síntoma como algo diferente y pueda pasar algo, ¿no? Entonces por eso los exámenes completos 2 veces por año mejor, y por eso, digamos, tratar de contenerse uno mismo, de aprender. Sí, Estela. Hola, doctora, ¿cómo le va? Sí, lo que usted está comentando es así. Uno tiene que estar atento al cuerpo y qué es lo que nos va diciendo para no caer en confusión con otra cosa que nos puede pasar. Entonces, es importante, como usted dice, una vez al año hacerse los chequeos de todo, ¿no? Mamografía, ginecológicos, Eso es una vez cardiológicos. al año, pero el examen con el médico que lo atiende por este problema. Claro, con el médico clínico de uno para poder descartar otras cosas, que es muy importante tener esos cuidados para no caer en equivocaciones, me parece, porque nos puede doler algo y tal vez no sea de fibromialgia, sea otro tipo de situación. Entonces, bueno, tampoco asustarse, pero sí estar atentos. Empezar con un reconocimiento de lo que nos pasa. Cuando usted dijo de estar atento al cuerpo, estar atento al cuerpo, me dio la palabra, para cuidarlo, para mimarlo, para brindarle lindos momentos, un buen baño si tienen con qué, o con ducha, o con inmersión, bien calentito, sacarlo a pasear al cuerpo, sentir, a mí me gustan las texturas, buscar aquellas cosas que hacen bien. Nos den placer. O sea, la sensación, despertar sensaciones en el cuerpo que sean agradables, no que uno solo piense en el cuerpo para el dolor. ¿Se entiende? O sea, brindarse atención, mimos, cuidado, formas de sentirse bien, hacerse, ahora que la veo a Elsa, automasajes, suavecitos, mejorar la circulación, o sea, eso de disfrutar del cuerpo, ¿no? Porque si no es solamente el cuerpo del dolor, y no, este cuerpito merece todo lo mejor también. Todo. Sí. Todo. Y es un aprendizaje que se va haciendo. Yo hace años que la vengo escuchando y siguiendo, y le quiero decir a las chicas que tal vez también, yo modifiqué muchas cosas a raíz de sus charlas, de lo que siempre escucho suyo, y realmente hace muchísimos años que tengo fibromialgia, y yo me considero que estoy bien, ya ni la nombro, o sea, tengo todo eso todos los días, pero nada, hay como que reiniciarse todos los días y bueno, y poner en práctica estas cosas que son sencillas que usted dice, que muchas veces cuestan, como lo que decía, salir a caminar, a lo mejor sale más un hombre que nosotras porque siempre ponemos que cocinar, que hacer, que atender, pero nos tenemos que atender primero, tenemos que entender que nos tenemos que atender primero nosotras si queremos hacer algo por el otro. Sí. Si no, nadie nos va a entender. Y yo quisiera, y vamos a dejar para que pueda seguir Sonia, que hoy me excedí, pero el tema es muy difícil de tratar en poco tiempo, que deberían tomar a los síntomas como un timbre, una alarma, que yo sé que va a sonar si tal cosa, si me excedo en la comida, si me excedo en la actividad física, si no descanso lo suficiente. Y la viveza está en no llegar a sentir la alarma, el timbre, en hacer cosas hasta que yo sé que acaba de sonar, o sea, concientizarlo. La alarma, voy a descansar un rato. Me tomo 5 minutos, me tomo el té, como dice la propaganda. O decía. Así que, bueno, seguimos con el tratamiento la semana que viene, y esto no es un tratamiento de hoy para mañana, ni hay ninguna medicación que lo resuelva porque la tomé y me curó. Fíjense que en los años que estamos en esto, que son ya casi 25, han surgido y desaparecido montones de magias que iban a curar la fibromialgia. La fibromialgia se cura cambiando mi estilo de vida, cambiando mi modo de percibir cómo tengo que vivir para adecuarlo a mi cuerpo, a mi posibilidad real,
a lo que yo vine a hacer a este mundo, a conocerme. Nos vemos la semana que viene. Pere, doctora, Pere. Gracias, Gracias. primero, antes que nada. La semana que viene es 18, es el censo. Ah, bueno, la otra. No, el censo Ay, no. qué fácil que lo hizo, ¿eh? La otra es 25 de mayo, feriado. Bueno, Sonia. Yo aviso, Menos- digo. Menos mal que me Menos dicen. mal que después En viene el lo censo bueno. vamos a estar todos en casa. Claro. No, entonces, ¿cuál es el otro? ¿El 25 de mayo? Que Claro. sigue? 25 de mayo. El 25 no, el siguiente. En junio sería ¿No cae martes 25? 5 de junio. El 6 de junio es miércoles. El 6 Siguiente. de junio. Bueno, trabajen con lo que lo van a poder ver y leer de acá. La idea nuestra es que ustedes lo vuelvan a mirar, lo corten, lo piensen, anoten y trabajen con eso, ¿no? Porque es una gran ayuda poder hacerlo. Así que nos vemos entonces el 6 de junio. No, perdón, es el 1 de junio que estoy mirando. Primero es el... Ah, mejor. Miércoles 1 de junio. Bueno, miércoles El día 1 libre. de junio nos vemos para hablar de tratamiento y mientras vayan elaborando. Sí. julio. Chaucito. Suerte Gracias. y cariños a todos. Gracias. Gracias. Bueno.